La primera sensación fue el frío. Un frío denso y ajeno que se adhería a su piel desnuda, un contraste brutal con el calor pesado que emanaba del cuerpo a su espalda. Sofía abrió los ojos a la penumbra de un amanecer gris que se filtraba por los inmensos ventanales. El aire olía a él, una mezcla de whisky caro, sábanas de algodón egipcio y una soledad tan palpable que casi podía tocarse. El pánico, helado y afilado, le subió por la garganta cuando reconoció la habitación. No era su austero cuarto en el ala de servicio, era el santuario prohibido de Adrián de la Vega, y ella estaba en su cama, atrapada por el brazo pesado que la ceñía por la cintura como un ancla. Cada músculo de su cuerpo se tensó, la mente gritando una única y desesperada orden: «Huye». ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Y qué pasaría si él despertaba y la encontraba? Descubre el secreto que los unió en una noche de desesperación y que podría destruirlos para siempre. Quédate hasta el final para una revelación que te dejará sin aliento. Suscríbete para no perderte nada y comenta qué crees que debería hacer Sofía. Ella era Sofía García, de 23 años, y su vida oficial consistía en ser una sombra eficiente y silenciosa en aquella mansión. Había llegado de un pequeño pueblo de Extremadura hacía 2 años, con el corazón lleno de los consejos de su abuela sobre el honor y la dignidad, y las manos dispuestas a trabajar para sostener a su familia. Su existencia se medía en suelos pulidos hasta el espejo, plata abrillantada, y la cuidadosa evitación de la mirada de su jefe. Para Adrián de la Vega, ella era simplemente la asistenta interna, una figura anónima que garantizaba que su mundo estéril funcionara con la precisión de un reloj suizo. Pero ahora, en la intimidad profanada de su lecho, esa invisibilidad se había hecho añicos, y Sofía sentía el peso de la transgresión como una condena inminente, sabiendo que ser descubierta significaba el despido, la vergüenza y el fin de todo por lo que había luchado. El terror que la atenazaba no era solo por la pérdida de su empleo, sino por algo mucho más profundo y sagrado. Sofía era virgen, no por un trauma o por una fe impuesta, sino por una convicción íntima, una forma de autoprotección forjada en la observación de un mundo que le parecía demasiado rápido, demasiado superficial. Su cuerpo y su corazón eran un santuario, un territorio que solo se abriría a un amor que se sintiera real, seguro, un puerto en la tormenta. Había construido murallas alrededor de su alma con la misma paciencia con la que su abuela remendaba encajes antiguos, convencida de que la entrega debía ser un acto de confianza absoluta, no una transacción impulsiva. Estar allí, en la cama de un hombre al que apenas conocía, un hombre de poder y sombras, era la profanación de todo en lo que creía, una violación de sus principios más arraigados, aunque no hubiera ocurrido nada. La mansión de la Vega no era un hogar, era una jaula de oro pulido y silencios opresivos. Cada día Sofía recorría sus pasillos interminables, sintiendo que las paredes se estrechaban un poco más a su alrededor. Era una vida prestada, una existencia vivida entre objetos de un lujo que le resultaba obsceno y que nunca podría poseer. Su verdadero yo quedaba relegado a las escasas horas nocturnas en su pequeña habitación, donde el olor a trementina y madera vieja reemplazaba al de los caros ambientadores del resto de la casa. Su sueldo, enviado puntualmente a su familia, era la justificación de aquel sacrificio, el precio de su libertad enjaulada. Sin embargo, cada llamada a casa, cada mentira piadosa sobre lo bien que estaba en la gran ciudad, le recordaba que estaba viviendo una vida que no había elegido, una prórroga constante de sus propios anhelos. Su sueño secreto, el motor que la mantenía en pie, olía a barniz y a tiempo detenido. En un pequeño rincón de su cuarto, bajo una lona, guardaba sus herramientas y un viejo taburete desvencijado que estaba restaurando. El arte de devolver la vida a muebles antiguos era su única vía de escape, una pasión silenciosa que practicaba a escondidas. Para ella cada pieza de madera herida por el tiempo era un alma que merecía una segunda oportunidad. Lijar la superficie áspera, descubrir la veta oculta bajo capas de pintura vieja, era una metáfora de su propia esperanza.
la creencia de que bajo su uniforme de sirvienta y su apariencia tímida, existía una esencia valiosa esperando ser descubierta y apreciada. Ahorraba cada céntimo con el objetivo de algún día abrir una pequeña tienda, un refugio donde pudiera ser ella misma, rodeada de la belleza de las cosas rescatadas del olvido. A pesar de su fortaleza interior y sus sueños, un vacío persistente se había instalado en el pecho de Sofía. Madrid, con su bullicio incesante y sus luces de neón, era un espectáculo que observaba desde la distancia, como a través del cristal blindado de un coche de lujo. La soledad en la gran ciudad era diferente a la del campo. Era una soledad poblada de millones de extraños, una desconexión que la hacía sentirse aún más invisible. Veía a chicas de su edad reír en las terrazas, a parejas pasear de la mano por el Retiro, y sentía una punzada de anhelo por una normalidad que le parecía inalcanzable. Vivía suspendida entre dos mundos, el de su humilde origen, al que ya no pertenecía del todo, y el de la opulencia que la rodeaba, al que nunca pertenecería. Ese limbo emocional la dejaba a la deriva, aferrada a su dignidad como único salvavidas. De vuelta en la cruda realidad de la habitación, su mirada se posó en el hombre que dormía a su lado. El miedo, aunque todavía presente, empezó a mezclarse con una curiosidad prohibida. En el trabajo, Adrián de la Vega era una presencia imponente y distante. El magnate de hielo, del que hablaban los periódicos. Su rostro era una máscara de control, sus ojos grises, fríos y analíticos. Pero ahora, en la vulnerabilidad del sueño, esa máscara se había resquebrajado. Una arruga de dolor surcaba su entrecejo. Sus labios estaban entreabiertos en un gesto casi infantil, y una cicatriz apenas perceptible se dibujaba junto a su sien. Por primera vez, Sofía no veía al magnate, sino al hombre, un hombre que parecía cargar con un peso inmenso, incluso en la inconsciencia. Y fue en ese instante, mientras observaba el rastro de una lágrima seca en su mejilla, cuando él se removió y, sin abrir los ojos, susurró unas palabras que detuvieron el tiempo. «No te vayas. Creí que eras ella». Las palabras susurradas en la penumbra se habían convertido en un eco persistente en la mente de Sofía, un fantasma que la acompañaba mientras retomaba su rutina con una precisión casi febril. Cada tarea, antes automática, estaba ahora cargada de un nuevo y peligroso significado. Al pulir la caoba de la inmensa mesa del comedor, sus dedos se detenían sobre la veta de la madera, recordando la textura de las sábanas de hilo en las que había despertado. El olor a cera y limón que impregnaba el aire luchaba contra el recuerdo persistente del aroma de él, una fragancia masculina y compleja que parecía haberse adherido a su propia piel. La mansión, que siempre había sido un laberinto de silencios y obligaciones, ahora se sentía como el escenario de un crimen secreto, y ella era la única testigo, prisionera de un conocimiento que la quemaba por dentro y la aislaba aún más del resto del mundo. Madrid se extendía más allá de los altos muros de la finca como una promesa inalcanzable. Desde la ventana del salón principal, mientras limpiaba los cristales hasta dejarlos invisibles, Sofía observaba el flujo incesante de la vida en la ciudad. Coches de lujo que se deslizaban como depredadores silenciosos, parejas que reían en la lejanía, un tapiz de existencias vibrantes y ajenas. Para ella, la capital no era un lugar de oportunidades, sino un recordatorio constante de su propia invisibilidad y de la jaula, aunque dorada, en la que vivía. Estaba en el corazón de España, pero su alma seguía anclada en las dehesas de Extremadura, atrapada en un limbo geográfico y emocional. El cristal que pulía era una barrera literal y simbólica que la separaba de un mundo en el que no sabía si alguna vez podría encajar o si realmente deseaba hacerlo. El sonido estridente de su teléfono móvil en el bolsillo del uniforme la sobresaltó, rompiendo la quietud opresiva de la tarde. Era su madre. El corazón de Sofía se encogió con una mezcla de amor y ansiedad. Cada llamada seguía el mismo guión no escrito. Preguntas superficiales que ocultaban un interrogatorio profundo sobre su conducta y su bienestar. «¿Estás comiendo bien, hija?»,
¿Te abrigas por las noches? No trabajes demasiado. Detrás de cada palabra de aparente preocupación, Sofía sentía el peso de la vigilancia, la necesidad de su madre de asegurarse de que la hija que habían enviado a la capital seguía siendo la misma chica pura y obediente que había dejado el pueblo. Cada "sí, mamá, todo está bien" era una pequeña mentira, un ladrillo más en el muro que la separaba de su propia verdad, un esfuerzo agotador por mantener intacta la imagen que su familia tenía de ella. La conversación, como siempre, derivó hacia las dificultades económicas en casa. Su madre, con una estudiada casualidad, mencionó que el tejado de la vieja casa familiar necesitaba una reparación urgente antes de las lluvias de otoño, y que a su hermano menor, Luis, le habían vuelto a reducir la jornada en el taller. No eran quejas, sino recordatorios. Recordatorios de que cada euro que Sofía ganaba, limpiando la opulencia de otros, era vital para la supervivencia de los suyos. Sentía el peso de esa responsabilidad como una carga física, una deuda no solo monetaria, sino moral. Ella era la inversión de la familia, su única esperanza de salir a flote. Este sacrificio silencioso era el precio de su supuesta independencia, una independencia que, en realidad, consistía en cambiar la jaula de la pobreza por la de la servidumbre, atada a ellos por lazos invisibles pero irrompibles de culpa y deber. Entonces llegó el golpe de gracia, envuelto en el tono cantarino que su madre usaba para los asuntos importantes. ¿Sabes quién preguntó por ti el otro día en la plaza? Antonio, el hijo del panadero. Se ha hecho un hombre de provecho con su propio negocio. Siempre ha sido un buen chico, formal y trabajador. Dice que a ver cuándo vuelves por el pueblo para tomar un café. La sugerencia era tan clara como el agua de un manantial. Le estaban preparando un futuro, un camino seguro y honorable de vuelta a casa, a una vida predecible junto a un hombre aprobado por todos. Un matrimonio que aseguraría su reputación y el bienestar de la familia. La idea de Antonio, con sus manos enharinadas y su sonrisa simple, era la antítesis del mundo complejo y oscuro que representaba Adrián de la Vega, y esa simple mención la hizo sentir una oleada de claustrofobia insoportable. Al colgar el teléfono, Sofía tuvo que apoyarse en el alféizar de la ventana para recuperar el aliento. El aire de la lujosa biblioteca le pareció de pronto irrespirable. Amaba a su familia con una devoción feroz, pero su amor se sentía cada vez más como una soga que se apretaba alrededor de su cuello, asfixiando lentamente sus propios deseos incipientes. Las lecciones de su abuela sobre el honor y la virtud, que antes habían sido su faro, ahora resonaban en su cabeza como los barrotes de una celda. Estaba siendo moldeada, preparada para un destino que no había elegido, una vida de esposa y madre, en un pueblo donde todos sus movimientos serían juzgados bajo el estricto código moral de la tradición. Y por primera vez se atrevió a preguntarse si la dignidad que tanto le habían inculcado no era más que una forma elegante de resignación. Su mirada vagó por la estancia, deteniéndose en los objetos que la rodeaban. Libros encuadernados en piel con títulos en latín que nunca leería. Un globo terráqueo antiguo que mostraba un mundo que nunca vería. Un retrato al óleo de una mujer de belleza serena y triste que debía de ser un antepasado de la familia. Todo en aquella casa hablaba de un linaje, de un poder y una libertad que le eran completamente ajenos. Se sentía como un fantasma en su propia vida, cuidando de las reliquias de otros, mientras las suyas, sus sueños de tener un pequeño taller, se cubrían de polvo en un rincón de su mente. La brecha entre su realidad y la de Adrián de la Vega no era solo económica, era un abismo existencial que hacía que cualquier conexión entre ellos pareciera una fantasía tan frágil y peligrosa como caminar sobre un hilo de seda. La opresión no venía solo de su familia o de la imponente presencia ausente de su jefe. Se manifestaba también en la rígida jerarquía del personal de la mansión. Elena, la gobernanta, una mujer de unos 60 años con un moño tirante y una mirada que podía congelar el mercurio, dirigía el servicio con mano de hierro. Su lema era la invisibilidad y la eficiencia. Estamos aquí para servir, no para ser vistos ni oídos,
repetía constantemente. No había espacio para la camaradería o la confidencia. Cada empleado era una isla, consciente de que un paso en falso, una palabra de más, podría significar el despido inmediato. En ese ambiente de desconfianza y silencio, Sofía no tenía a nadie con quien compartir la pesada carga de su secreto, lo que la hundía aún más en una soledad profunda y vigilada, donde incluso sus pensamientos parecían peligrosos. Esa noche, tras asegurarse de que todas sus tareas estaban terminadas y de que la casa estaba sumida en el silencio sepulcral que la caracterizaba, se refugió en la única libertad que le quedaba. En su austera habitación del ala de servicio, sacó de debajo de la cama una vieja caja de herramientas y un pequeño taburete de 3 patas al que le faltaba un trozo de madera. El olor a trementina y a serrín llenó el aire, un perfume que para ella era sinónimo de esperanza. Con una delicadeza infinita, comenzó a lijar la superficie gastada del taburete, sus manos moviéndose con una seguridad que contrastaba con su timidez habitual. Cada pasada de la lija era un acto de rebeldía, una forma de pulir su propia alma, de buscar la belleza oculta bajo las capas de abandono y de afirmar su identidad en un mundo que se empeñaba en negársela. Mientras el polvo de madera flotaba en el haz de luz de su pequeña lámpara, Sofía se detuvo un instante. El esfuerzo físico había calmado momentáneamente el torbellino de su mente. Se miró las manos, cubiertas de un fino polvo dorado, y por un momento no vio las manos de una sirvienta, sino las de una creadora. Sin embargo, la sensación de aprisionamiento volvió con fuerza. Estaba atrapada entre el pasado que su familia le exigía y un presente incierto dominado por la sombra de un hombre inalcanzable. Se sentía como uno de sus muebles, una pieza valiosa y llena de potencial, pero relegada a un desván, esperando a que alguien o ella misma tuviera el coraje de restaurarla y sacarla a la luz. La pregunta que la atormentaba era si tendría la fuerza para hacerlo sola o si se atrevería a aceptar la ayuda de la mano más peligrosa e inesperada. El día después fue un ejercicio de invisibilidad forzada. Sofía se movía por la mansión como un espectro, con los sentidos exacerbados y el corazón encogido en un nudo de pánico helado. Cada crujido de la madera bajo sus pies era un presagio, cada sombra en un rincón parecía la figura de Adrián de la Vega a punto de confrontarla. El aire mismo parecía cargado con el recuerdo de la noche anterior, denso y eléctrico. Limpiaba superficies que ya estaban impolutas, reordenaba cojines con una meticulosidad febril, todo para mantener sus manos y su mente ocupadas, para ahogar el eco de aquellas palabras susurradas en la penumbra. Se había convertido en una prisionera de su propio secreto, en un escenario donde cada objeto, cada pasillo, era un recordatorio de la línea que había cruzado sin siquiera dar un paso, sintiendo que la normalidad se había fracturado para siempre. No fue hasta media mañana que lo vio. Adrián de la Vega descendía por la gran escalinata de mármol, una figura imponente tallada en frialdad y control. Vestía un traje gris marengo de corte impecable que parecía una armadura, y su rostro era una máscara de indiferencia calculada. No había rastro del hombre vulnerable y febril que se había aferrado a ella en la oscuridad. Este era el magnate de hielo de los titulares, el hombre cuya mirada podía congelar negociaciones millonarias y cuya voz, se decía, nunca se alzaba, porque no lo necesitaba. Sofía se apresuró a esconderse en el recoveco de un pasillo, observándolo a través de una rendija, sintiendo una punzada de algo que no era solo miedo, sino una extraña y peligrosa decepción. El hombre que vio era un extraño, un muro de poder infranqueable que hacía que la intimidad de la noche anterior pareciera un delirio. Su reputación lo precedía, un aura de poder y tragedia que lo envolvía como una niebla perpetua. El personal más antiguo susurraba historias sobre él, fragmentos de un pasado que nadie se atrevía a reconstruir del todo. Hablaban de la mujer que había amado, Isabel, una artista de espíritu libre, cuya luz se había apagado en un amasijo de hierros en una carretera de la costa. Decían que el accidente lo había vaciado por dentro, dejándolo como una de las estatuas de bronce que adornaban su jardín. Perfectamente esculpido por fuera, pero hueco y frío al tacto.
Adrián se movía por su propia casa no como un dueño, sino como un guardián de un mausoleo, un santuario dedicado a un fantasma. Su aislamiento no era arrogancia, comprendió Sofía, sino una cuarentena autoimpuesta, una forma de proteger al mundo de la herida que llevaba dentro. El momento que tanto temía llegó con la simplicidad de un timbre. El intercomunicador de la cocina sonó con 2 pulsaciones secas y autoritarias, la señal de que el señor de la Vega requería algo en su despacho. Elena, la gobernanta, la miró con sus ojos pequeños y penetrantes. «Quiere café, solo, y que se lo lleves tú». La orden era una sentencia. Cada paso que Sofía dio por el largo pasillo alfombrado hacia el ala oeste de la mansión fue una tortura. El sonido de sus propios latidos le retumbaba en los oídos, ahogando cualquier otro ruido. Sostenía la bandeja de plata con manos que temblaban tan ligeramente que solo ella podía sentirlo. No era el miedo al despido lo que la atenazaba ahora, sino el terror a enfrentarse a su mirada, a la verdad no verbalizada que flotaba entre ellos dos. El despacho de Adrián era como el interior de su mente, un espacio vasto, ordenado hasta la obsesión y dominado por tonos oscuros y líneas rectas. Una pared entera estaba cubierta por una biblioteca que llegaba hasta el techo, llena de libros que parecían no haber sido tocados jamás. Sobre la inmensa mesa de ébano solo había un ordenador portátil, un bloc de notas y un único objeto personal, un pequeño marco de plata vuelto boca abajo. El aire olía a cuero, a papel viejo, y a la soledad de un hombre que había hecho del trabajo su único refugio. Sofía entró con la cabeza gacha, colocando la bandeja sobre la mesa con un cuidado extremo, evitando el más mínimo ruido, deseando con todas sus fuerzas poder fundirse con las sombras de aquella habitación y desaparecer sin dejar rastro. «Levanta la vista». La voz de Adrián no fue dura, pero contenía una autoridad que hacía imposible la desobediencia. Sofía obedeció lentamente, sus ojos encontrándose con los de él por primera vez desde que había despertado a su lado. Su mirada no era fría como esperaba, ni acusadora, era intensa, analítica, como si estuviera tratando de resolver un enigma complejo. La escrutaba sin disimulo, no su cuerpo ni su uniforme, sino su rostro, sus ojos, buscando algo en ellos. Por un instante eterno, el mundo se detuvo. El abismo social que los separaba, la jerarquía de jefe y empleada, se disolvió en la tensión de esa mirada. Él la estaba viendo de verdad, no como a una parte del mobiliario, sino como a una persona, y esa atención desnuda era más intimidante que cualquier reprimenda. Rompió el silencio con una pregunta que la desarmó por completo. «¿Por qué no gritaste?» Su voz era un murmullo grave, casi confidencial. Sofía parpadeó confundida, sin saber qué responder. Las palabras se atascaron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que el miedo la había paralizado? ¿O la verdad más extraña y vergonzosa, que en su delirio febril él no le había parecido una amenaza, sino alguien profundamente herido? Él pareció interpretar su silencio. Cualquier otra persona en tu lugar habría hecho un escándalo, habría exigido una compensación. Tú no. Simplemente desapareciste. Había una nota de incredulidad en su tono, quizás incluso un atisbo de respeto. No la estaba acusando, la estaba estudiando, y eso la hacía sentir increíblemente expuesta, como si pudiera leer los secretos que tanto se esforzaba por guardar. Sofía reunió el coraje que no sabía que poseía. «Usted no estaba bien, señor», susurró, su propia voz sonándole lejana y frágil. Parecía que tenía una pesadilla. La elección de sus palabras fue instintiva, un intento de devolverle una pizca de la dignidad que él mismo sentía haber perdido. Vio un cambio sutil en la expresión de Adrián, un parpadeo, el endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula. Había tocado un nervio. Por un momento, el magnate desapareció y en su lugar quedó el hombre de la madrugada, el que susurraba nombres de fantasmas en la oscuridad. El poder que él ostentaba sobre ella era absoluto, pero en ese instante ella poseía un poder diferente, el conocimiento de su fragilidad. Y esa inversión de roles, aunque fugaz,
era vertiginosa y aterradora. Él apartó la vista primero, un gesto que pareció costarle un esfuerzo inmenso. Se giró hacia el enorme ventanal que daba a los jardines, dándole la espalda. «Puedes retirarte», dijo, su voz de nuevo controlada, distante, como si la conversación anterior nunca hubiera tenido lugar. La barrera había vuelto a levantarse, más alta y gruesa que antes. Sofía salió del despacho sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. No la había despedido, no la había amenazado, había hecho algo mucho peor, la había reconocido. Había establecido una conexión, un puente invisible y peligroso sobre el abismo que los separaba. Al cerrar la pesada puerta de madera tras de sí, supo que nada volvería a ser como antes. El silencio en la mansión ya no era vacío, sino que estaba lleno de palabras no dichas y preguntas sin respuesta. A partir de ese día, la dinámica entre ellos se transformó en un tenso y silencioso ballet. Ya no era invisible para él. Sus miradas se cruzaban a menudo en los pasillos, cargadas de una electricidad contenida que dejaba a Sofía sin aliento. Él comenzó a requerir su presencia por motivos triviales, que le llevara un vaso de agua, que buscara un libro en la biblioteca, que ajustara las cortinas de su despacho. Eran excusas, ambos lo sabían. Eran pretextos para estar cerca, para estudiar al otro, en un silencio denso. La atracción que había nacido en esa primera mirada consciente era una semilla plantada en tierra prohibida, una fuerza magnética y peligrosa, que los empujaba y los repelía al mismo tiempo, prometiendo un florecimiento tan hermoso como potencialmente destructivo para ambos. Los días que siguieron a su encuentro en el despacho se convirtieron en un delicado y peligroso juego de proximidades y distancias. Adrián ya no la ignoraba. Por el contrario, parecía orquestar breves e intensos encuentros con una precisión casi militar. La llamaba a su despacho con excusas cada vez más transparentes. Un libro que no encontraba en la estantería, un documento que necesitaba archivar, una simple pregunta sobre el menú de la cena. Cada una de estas interacciones era un campo de minas emocional para Sofía. El aire entre ellos vibraba con una tensión palpable, cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Ella sentía su mirada sobre ella, incluso cuando no estaba en la misma habitación. Una presencia constante que la mantenía en un estado de alerta perpetua, su cuerpo tenso y su corazón latiendo a un ritmo errático y desconocido. Una tarde, mientras ella limpiaba el polvo de los volúmenes encuadernados en piel de la biblioteca, él entró con el pretexto de buscar una primera edición de Quevedo. El libro estaba en el estante más alto, fuera de su alcance. Cuando ella se subió a la escalerilla de caoba, sus dedos apenas rozaron el lomo del libro. «Espera», dijo él, su voz un murmullo grave justo detrás de ella. Colocó sus manos en su cintura para estabilizarla y se estiró por encima de su hombro para alcanzar el libro. Durante un segundo eterno, Sofía quedó atrapada entre la estantería y el cuerpo de él. Su calor la envolvía, el olor a sándalo y a ozono de su colonia inundando sus sentidos. Sintió el roce de su traje de lana contra su espalda y el latido firme de su corazón. Fue un contacto accidental, pero tan íntimo que le robó el aliento. Adrián retiró el libro y bajó el brazo, pero sus manos permanecieron en la cintura de Sofía un instante más de lo estrictamente necesario. Ella, desde su posición elevada en la escalera, se atrevió a girar la cabeza y mirarlo. En sus ojos grises no vio al magnate calculador, sino a un hombre en plena batalla consigo mismo. Había una vulnerabilidad cruda en su mirada, una mezcla de anhelo y una profunda resistencia, como si tocarla fuera a la vez una necesidad y un sacrilegio. Entonces, como si se hubiera quemado, la soltó bruscamente y dio un paso atrás, creando una distancia física que no hacía más que amplificar la tensión eléctrica que acababa de crearse entre ellos. «Gracias», dijo él con una voz ronca y controlada, antes de darse la vuelta y salir de la biblioteca, dejándola temblando sobre la escalerilla. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Sofía no pudo encontrar la paz. El fantasma de su contacto la perseguía. La sensación de sus manos en su cintura grabada a fuego en su piel. Se sentía avergonzada por la oleada de calor que había recorrido su cuerpo,
Un deseo físico tan puro y abrumador que la asustaba. Era una traición a todo lo que ella representaba, a la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Su mente evocó la imagen de Antonio, el panadero, con su sonrisa sencilla y su futuro predecible. Ese era el camino seguro, el amor tranquilo que su familia esperaba para ella. Pero la idea de esa seguridad, que antes representaba un puerto, ahora le parecía una jaula sin aire comparada con el vértigo peligroso y adictivo que sentía cada vez que Adrián de la Vega estaba cerca. Los encuentros continuaron, volviéndose cada vez más audaces en su intimidad implícita. Un día la encontró en el invernadero, un lugar que ella sabía que él evitaba porque había sido el rincón favorito de Isabel. Estaba cuidando de unas orquídeas casi marchitas, tratando de devolverles la vida. Él se detuvo en la puerta, observándola en silencio durante un largo rato antes de hablar. «¿Por qué haces eso?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. «Están casi muertas». Sofía, sin levantar la vista de la planta, respondió en un susurro. «A veces, las cosas que parecen rotas solo necesitan un poco de paciencia para volver a florecer». La metáfora flotó en el aire húmedo y cargado de aromas florales entre ellos, tan clara y afilada como un trozo de cristal roto, y ambos supieron que ya no estaban hablando de flores. Por primera vez, él le hizo preguntas personales, no sobre su trabajo, sino sobre ella. Quería saber de su pueblo, de su familia, de los sueños que la habían traído a Madrid. Sofía, al principio, respondió con la cautela de un animal asustado, ofreciendo respuestas breves y educadas que no revelaban nada. Pero la intensidad de su atención era un bálsamo y un veneno. Nadie la había escuchado nunca de esa manera, como si sus palabras fueran lo único importante en el mundo. Lentamente, las barreras que había erigido con tanto esmero comenzaron a agrietarse. Se encontró hablándole de su abuela, de cómo le enseñó a leer las vetas de la madera como si fueran las líneas de la mano, revelando la historia y el alma de cada pieza. Al darse cuenta de su propia franqueza, se detuvo abruptamente, asustada de haberse expuesto tanto. Adrián no la presionó. En lugar de eso, le ofreció una pequeña pieza de sí mismo a cambio. «Mi abuelo era carpintero», dijo, su mirada perdida entre las hojas de las camelias. «Solía llevarme a su taller. El olor a serrín y a cola es el recuerdo más feliz de mi infancia, antes de todo lo demás». Fue una confesión minúscula, casi insignificante, pero para Sofía fue como si él le hubiera entregado la llave de una habitación secreta y cerrada con llave. En ese instante, la inmensa distancia social y económica que los separaba se encogió hasta casi desaparecer. Vio al niño que fue antes de convertirse en un magnate herido, un atisbo del hombre que podría haber sido, y sintió una punzada de ternura tan profunda y dolorosa que la dejó completamente desarmada, anhelando conocer cada rincón oscuro de su alma. El deseo que sentía por él se estaba transformando en algo mucho más complejo y peligroso. Ya no era solo la atracción por su físico imponente o su aura de poder, era una conexión emocional que se estaba tejiendo entre ellos, con hilos de vulnerabilidad compartida y silencios elocuentes. Se descubrió a sí misma buscándolo con la mirada, memorizando el sonido de sus pasos en el pasillo, interpretando los matices de su estado de ánimo por la forma en que sostenía los hombros. Estaba cayendo en una trampa de la que era plenamente consciente, deseando a un hombre que pertenecía a un fantasma, un hombre que probablemente solo veía en ella un eco de lo que había perdido. El dilema moral la consumía. Cada paso hacia él era un paso lejos de sí misma, de sus principios, de la vida segura que se suponía que debía anhelar. El punto de no retorno llegó durante una cena de negocios que Adrián organizó en la mansión. Sofía, vestida con su impecable uniforme negro, se movía entre los invitados con la eficiencia silenciosa que le habían enseñado. Era un mundo de sonrisas falsas, vestidos de seda y conversaciones sobre cifras con demasiados ceros. Se sentía como un fantasma, una vez más invisible, pero esta vez la invisibilidad le dolía, porque ya había probado el veneno de ser vista por él. La opulencia de la velada,
El brillo de los diamantes y el tintineo de las copas de cristal solo servían para recordarle el abismo insalvable que la separaba de aquel universo, un abismo que en la intimidad de la biblioteca o el invernadero a veces lograba olvidar. La humillación llegó de forma casual y brutal. Uno de los socios de Adrián, un hombre de mediana edad con una mirada lasciva y un aire de superioridad, la detuvo bruscamente, mientras ella rellenaba las copas de vino. Chasqueó los dedos a escasos centímetros de su cara. «Niña, más deprisa con ese vino, que no te pagamos para que pasees», dijo con una sonrisa condescendiente dirigida a sus compañeros de mesa, que rieron la gracia. El calor subió por el cuello de Sofía, una oleada de vergüenza y rabia que la dejó paralizada. Bajó la cabeza, mordiéndose el labio para no responder, para soportar el insulto como se esperaba de ella, sintiendo cómo todas las miradas de la mesa se clavaban en su nuca, despojándola de su dignidad. Desde la cabecera de la mesa, Adrián lo vio todo. Su rostro no cambió de expresión, pero Sofía, que había aprendido a leer sus microexpresiones, vio el hielo formarse en sus ojos. Dejó su copa sobre la mesa con un gesto deliberado que silenció la conversación a su alrededor. Su voz, cuando habló, no fue alta, pero cortó el aire del comedor como un cuchillo de obsidiana. «Señor Ibáñez», dijo, su tono desprovisto de toda calidez, «en esta casa nos dirigimos a todo el mundo con respeto». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Especialmente a la señorita García. El uso de su apellido y del tratamiento formal fue un golpe de efecto devastador. Elevó su estatus de un objeto anónimo a una persona con nombre, una persona bajo su protección directa. El señor Ibáñez palideció, tartamudeando una disculpa torpe. El resto de la mesa permaneció en un silencio incómodo y denso. Adrián había trazado una línea en la arena y lo había hecho públicamente. Con esa simple frase la había sacado de las sombras y la había colocado en el centro del escenario, bajo un foco de atención que ella nunca había deseado. Se sintió protegida y al mismo tiempo terriblemente expuesta. Ya no era una empleada anónima, era la señorita García, la mujer a la que el magnate de hielo defendía. En ese mundo de jerarquías y apariencias, ese acto no era de bondad, era una declaración de posesión. La había marcado como suya delante de todos, y Sofía sintió un escalofrío de miedo y una extraña y oscura oleada de triunfo. Más tarde, cuando el último de los invitados se hubo marchado y la mansión quedó sumida en su habitual silencio, él la encontró en la cocina, donde ella apilaba los últimos platos con manos temblorosas. El eco de la humillación y la posterior tensión todavía vibraba en el aire. Adrián se apoyó en el marco de la puerta, observándola. No dijo nada sobre el incidente, no había necesidad. Su presencia allí era suficiente. Sus ojos grises la escrutaban, no con pena, sino con una intensidad que parecía querer ver más allá de su uniforme, más allá de su miedo, directamente en su alma. El espacio entre ellos se llenó de preguntas no formuladas, sobre el poder, la dignidad y la naturaleza de la jaula en la que ambos, a su manera, estaban atrapados. Fue entonces cuando su dilema se cristalizó en una verdad insoportable. Entendió que Adrián no le ofrecía un camino fácil, le ofrecía una tormenta. Estar con él significaba entrar en un mundo que la despreciaría, convertirse en el objeto de rumores y juicios. Significaba arriesgar la estabilidad económica de su familia y traicionar la imagen de chica honorable que ellos tenían de ella. Significaba, sobre todo, entregarle su corazón y su cuerpo a un hombre que quizás nunca podría amarla de verdad, que quizás solo buscaba en ella un refugio temporal para su dolor. Negarse, por otro lado, significaba volver a su vida de sombras, a la seguridad asfixiante de un futuro sin pasión, negando la única conexión auténtica y visceral que había sentido en toda su vida. Él dio un paso hacia ella, rompiendo la distancia que los separaba. Su mirada era seria, casi solemne. «Sofía», dijo, y el uso de su nombre de pila en aquel momento fue más íntimo que cualquier caricia.
Quiero que cenes conmigo mañana por la noche. La proposición era clara, no como empleada, sino como igual. No aquí, en la cocina, en el gran comedor, solo tú y yo. Quiero que me hables de tus muebles, de tus sueños. Quiero saber quién eres cuando te quitas ese uniforme. La invitación no era una orden, era un desafío directo a sus miedos, una puerta que él le abría a un mundo de consecuencias impredecibles, obligándola a tomar una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Adrián se marchó, dejándola sola en la inmensidad silenciosa de la cocina. El olor a cera de vela y a vino caro de la cena se mezclaba con el aroma más humilde del jabón de fregar. Sofía se miró las manos, enrojecidas por el trabajo. Eran manos que sabían lijar, pulir, encontrar la belleza oculta bajo capas de pintura vieja y abandono. Manos que sabían cómo restaurar lo que estaba roto. La pregunta que la atormentaba, la que le impedía respirar, era si se atrevería a usar esas mismas manos para intentar reparar a un hombre tan magnífica y peligrosamente destrozado como Adrián de la Vega. Aún a riesgo de romperse ella misma en el proceso, el deber la llamaba hacia un lado, el deseo, con una fuerza irresistible, hacia el otro, y en el centro, su corazón, un territorio virgen a punto de ser conquistado o devastado. La noche de la cena, Sofía se miró al espejo, y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Había desobedecido una regla no escrita, pero fundamental, la de su propia invisibilidad. En lugar de su uniforme, llevaba un sencillo vestido azul oscuro que había comprado con sus ahorros hacía meses para una boda a la que nunca fue. Era modesto, de manga larga y cuello cerrado, pero la tela se ceñía a sus curvas de una forma que el rígido algodón de su uniforme jamás haría. Dejó su cabello suelto, una cascada de ondas castañas que normalmente llevaba recogidas en un moño severo. Cada gesto era un acto de rebeldía. No se estaba vistiendo para una cena con su jefe. Se estaba despojando de su piel de sirvienta para enfrentarse a un hombre, y a sí misma como una igual. El miedo y la expectación formaban un nudo en su estómago, una sensación vertiginosa de estar al borde de un precipicio. Adrián la esperaba en el gran comedor. La inmensa mesa de caoba, que normalmente acogía a una veintena de comensales, había sido dispuesta para solo 2 personas en un extremo, creando un islote de intimidad en un océano de opulencia. Las velas parpadeaban en candelabros de plata, proyectando sombras danzantes sobre las paredes revestidas de seda. Él no llevaba su habitual armadura de ejecutivo. Vestía una camisa blanca de lino remangada hasta los codos y unos pantalones oscuros. Parecía más joven, más accesible, pero la tensión en sus hombros delataba su nerviosismo. Cuando ella entró, él se puso en pie, y sus miradas se encontraron a través de la estancia. Por un instante, el mundo exterior con sus jerarquías y sus reglas dejó de existir. Solo eran un hombre y una mujer, suspendidos en un momento de frágil y peligrosa posibilidad, a punto de cruzar una frontera invisible. Los primeros minutos de la cena fueron un ejercicio de torpeza contenida. El silencio era tan denso que el sonido de los cubiertos contra la porcelana resultaba ensordecedor. Sofía, acostumbrada a servir en esa misma mesa, se sentía una impostora. Cada sorbo de vino era un acto de desafío, cada bocado un nudo en la garganta. Adrián parecía igualmente incómodo, buscando las palabras adecuadas, consciente del abismo que había entre ellos. Hablaron de banalidades, el tiempo, la calidad de la cosecha del vino, temas seguros que servían de muralla para no abordar lo que realmente vibraba en el aire. Sofía se concentró en los detalles, en la forma en que la luz de las velas se reflejaba en sus ojos grises, en el gesto casi imperceptible de su mano al apretar la copa, buscando en él una señal, una guía, para navegar por aquel territorio inexplorado y aterrador. Fue él quien rompió el hechizo de la formalidad. Dejó su tenedor sobre el plato y la miró directamente, con una intensidad que la despojó de todas sus defensas. «Háblame de tus muebles, Sofía», dijo su voz grave y suave. «Cuéntame por qué amas la madera rota más que la nueva». La pregunta la tomó por sorpresa. No era una conversación de cortesía, era una invitación real a su mundo. Al principio sus palabras fueron titubeantes.
Pero pronto la pasión por su oficio la embargó. Le habló de la historia que se esconde en cada arañazo, de la nobleza de una veta oculta bajo capas de pintura vieja, de la satisfacción de devolver la vida a algo que otros habían desechado. Mientras hablaba, su timidez se disolvió, su rostro se iluminó y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente ella misma. Y Adrián la escuchaba, absorto, como si sus palabras fueran el agua que su alma sedienta llevaba años esperando. Cuando ella terminó, un silencio cargado de emoción se instaló entre ellos. Adrián la miraba con una expresión de asombro y anhelo. «Vienes de un mundo donde las cosas se reparan», susurró él, más para sí mismo que para ella. «Yo vengo de uno donde simplemente se reemplazan». Se levantó de la mesa bruscamente, como si la quietud le quemara. «Ven conmigo», le dijo, extendiéndole una mano. No era una orden, era una súplica. Sofía, sin dudarlo, aceptó su mano. El contacto de su piel con la de él fue una descarga eléctrica, un ancla en la tormenta de emociones que la sacudía. La guió fuera del comedor, a través de los pasillos silenciosos, hasta las puertas dobles de la biblioteca, el santuario de su soledad, el lugar donde los fantasmas esperaban. Entrar allí con él, de su mano, se sintió como el verdadero acto de transgresión. Dentro, el aire olía a cuero, a papel y a una tristeza antigua. Adrián no encendió las luces principales, solo una pequeña lámpara de lectura que arrojaba un círculo de luz dorada sobre 2 sillones de piel. La penumbra los envolvía, creando una burbuja de confesión. Se detuvo frente a un retrato de Isabel, la única fotografía visible en toda la casa. Era ella quien conducía, comenzó él, su voz rota por un dolor que parecía tan fresco como si hubiera ocurrido ayer. Le contó todo, la discusión estúpida por una canción en la radio, la lluvia torrencial, el brillo de los faros de un camión. Le habló de su propia parálisis, de cómo él, el hombre que controlaba imperios, se había quedado congelado en el asiento del copiloto, incapaz de hacer nada. Y sobre todo, le confesó la culpa insoportable que lo carcomía. La certeza de que si él hubiera estado al volante, ella seguiría viva. Las lágrimas corrían por el rostro de Adrián sin que él hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. Era una visión devastadora. El magnate de hielo, el hombre de poder inquebrantable, completamente roto. Su confesión no buscaba absolución sino testimonio. Necesitaba que alguien viera la herida purulenta que escondía bajo sus trajes de 1000 euros. Sofía sintió que su propio corazón se partía en dos, no de pena, sino de una empatía tan abrumadora que anuló todo pensamiento racional. El deber, el miedo, la virginidad, todo se desvaneció. Solo quedaba un hombre sufriendo y la necesidad primordial de ofrecer consuelo. Lentamente, como si se acercara a un animal herido, levantó su mano y con la yema de los dedos le acarició la mejilla húmeda, limpiando una de sus lágrimas. Un gesto de una intimidad tan profunda que selló su destino. Ese simple contacto lo fue todo. Adrián cerró los ojos, inclinándose hacia la calidez de su mano como una planta hacia el sol. Un temblor recorrió su cuerpo. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada era de una necesidad cruda y desesperada. «Sofía», susurró su nombre como una oración, como un ancla. Y entonces se inclinó y la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso de ahogado, un choque de bocas hambrientas, un acto de desesperación y anhelo. Él sabía a sal, a lágrimas y a un whisky caro que no lograba mitigar el dolor. Ella, a vino tinto y a una inocencia que él estaba profanando y adorando al mismo tiempo. Sus brazos la rodearon, atrayéndola contra su cuerpo con una fuerza que no dejaba espacio para la duda ni para el arrepentimiento, aplastando años de soledad contra la entrega total de ella. En ese beso, Sofía se rompió y se reconstruyó. Fue la aniquilación de la chica asustada que había llegado de Extremadura y el nacimiento de la mujer que se atrevía a desear. La entrega no fue solo física, fue la rendición de su alma, de sus miedos, de sus principios más sagrados. Respondió a su desesperación con una pasión que no sabía que poseía.
sus manos enredándose en su cabello, sus cuerpos buscando una cercanía que iba más allá de la piel. Era un lenguaje sin palabras, una conversación febril donde él gritaba su dolor y ella respondía con la promesa silenciosa de que no estaba solo. Era una transgresión hermosa y terrible, un sacrilegio que se sentía como la más pura de las salvaciones, la aceptación de que algunas jaulas están hechas para ser abiertas, sin importar el coste. Cuando finalmente se separaron sin aliento, se miraron a la luz tenue de la lámpara. La máscara de Adrián había desaparecido por completo. En su lugar había una vulnerabilidad tan desnuda que resultaba casi dolorosa de contemplar. Él la miraba no como un eco de Isabel, ni como su empleada, sino como Sofía, la mujer que acababa de entrar en las ruinas de su alma y había encendido una luz. Ella, a su vez, vio en sus ojos no solo el reflejo de su propio deseo, sino la aterradora y embriagadora verdad de que había cruzado un umbral sin retorno. Ya no había vuelta atrás. Las reglas se habían roto, las barreras se habían derrumbado, y en el silencio vibrante de la biblioteca, ambos sabían que sus vidas, tan dispares y solitarias, acababan de entrelazarse de una forma inextricable, peligrosa y quizás redentora. El amanecer que siguió a la noche en la biblioteca llegó con una crueldad inusitada, despojando al mundo de las sombras suaves que habían permitido la confesión y la entrega. Sofía se despertó en su propia cama, aunque no recordaba con claridad cómo había llegado hasta allí. Su cuerpo entero dolía con una tensión desconocida, y en sus labios aún ardía el fantasma del beso de Adrián, un sabor a whisky, sal y desesperación. El recuerdo no era un sueño febril, sino una marca indeleble en su memoria, tan real como la tela áspera de su uniforme doblado sobre la silla. La vergüenza y el miedo la inundaron como una marea helada. Había cruzado todas las líneas, no solo las sociales, sino las que se había impuesto a sí misma durante toda su vida. Se sentía profanada, no por él, sino por su propia y abrumadora rendición a un sentimiento que no se atrevía a llamar amor. El silencio de Adrián en las horas siguientes fue más devastador que cualquier grito o reprimenda. Se cruzaron una sola vez en el pasillo principal. Ella llevaba una bandeja con el desayuno de él, y por un instante sus miradas se encontraron. El hombre que la observaba no era el alma rota que le había confesado sus demonios en la penumbra. Era de nuevo el magnate de hielo, con el rostro hermético y los ojos grises, convertidos en dos esquirlas de acero. Él asintió con una formalidad gélida, un gesto mínimo y distante que la atravesó como una cuchillada. «Déjelo en la puerta de mi despacho», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción, antes de seguir su camino sin una segunda mirada. El muro invisible entre ellos se había reconstruido, más alto y más infranqueable que nunca, y Sofía comprendió con una claridad dolorosa que para él, la noche anterior, había sido un error, un lapsus que debía ser borrado y olvidado. Abandonada en aquel limbo de silencio, la mente de Sofía se convirtió en su propia cámara de tortura. Repetía en bucle cada palabra, cada caricia, cada instante de aquella conexión brutalmente íntima, buscando una pista que justificara su repentina frialdad. Había sido solo un peón en el juego de su dolor, un cuerpo cálido para ahuyentar a los fantasmas de una noche, fácilmente descartable a la luz del día. La culpa la carcomía, una culpa de doble filo. Se sentía culpable por haber traicionado sus principios, por haber entregado una parte tan sagrada de sí misma a un momento de pasión desesperada, y se sentía culpable por haberse atrevido a creer, aunque solo fuera por unas horas, que podía ser algo más que un remedio temporal para la soledad de un hombre tan inalcanzable. Se sentía sucia, utilizada, y lo que era peor, terriblemente ingenua. La atmósfera de la mansión se enrareció, volviéndose tan opresiva como el aire antes de una tormenta. Los otros empleados que antes la trataban con una indiferencia profesional, ahora la observaban con una curiosidad velada y maliciosa. Elena, la gobernanta, seguía sus movimientos con una mirada de águila. Cada gesto suyo, cada plato que colocaba, parecía ser sometido a un juicio silencioso y severo. La defensa de Adrián durante la cena de negocios, que en su momento la hizo sentir protegida,
ahora se revelaba como lo que era, una marca de posesión que la había señalado, convirtiéndola en el centro de un escrutinio implacable. La jaula dorada se había vuelto claustrofóbica, cada rincón de la opulenta casa un recordatorio de su humillación y de la intimidad que ahora él le negaba con un silencio cruel y calculado. La llamada de su madre esa tarde fue el golpe de gracia. Su voz, llena de la sencilla alegría del pueblo, le habló del buen tiempo, de la próxima cosecha y, cómo no, de Antonio el panadero, que había vuelto a preguntar por ella. «Es un buen partido, hija, un hombre de verdad, con los pies en la tierra, no como esos señoritos de la capital que solo juegan con las chicas buenas». Cada palabra era una daga involuntaria que se clavaba más hondo en la herida abierta de Sofía. Las mentiras que tuvo que pronunciar: «Sí, mamá, estoy bien». «No, mamá, no hay nadie», le supieron a ceniza en la boca. Colgó el teléfono sintiendo un abismo insalvable entre la hija que su familia creía que era y la mujer rota y confundida en la que se había convertido, una extraña en su propia piel. Aunque Adrián la evitaba, su sufrimiento era un fantasma que impregnaba las paredes de la mansión. Por las noches, desde su cuarto en el ala de servicio, Sofía oía sus pasos inquietos en el despacho, un ir y venir incesante que se prolongaba hasta el amanecer. A veces, un silencio profundo era roto por el sonido de un vaso de cristal estrellándose contra el suelo, una violencia sorda y contenida que delataba la tormenta que se libraba en su interior. Ella entendía, con una empatía que la destrozaba, que su frialdad no era desprecio, sino pánico. Él la estaba apartando, no porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía lo aterraba. La había dejado entrar en su oscuridad, y ahora, asustado de la luz que ella representaba, había cerrado la puerta con 7 cerrojos, dejándola a ella fuera en el frío. El pequeño rincón de su cuarto donde guardaba sus herramientas de restauración se convirtió en un refugio inútil. Intentó lijar una vieja pata de silla, buscando en el movimiento rítmico y el olor a madera la paz que siempre encontraba, pero sus manos no le obedecían. La madera le parecía muerta, sin historia, sin alma. ¿Cómo podía pretender reparar objetos rotos cuando ella misma se sentía hecha añicos? La mansión, con su belleza estéril y sus silencios acusadores, se había convertido en una prisión. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, le recordaba la distancia entre sus mundos y la imposibilidad de su conexión. No podía seguir respirando aquel aire envenenado por los recuerdos y las ausencias. La necesidad de huir se convirtió en un imperativo físico, una cuestión de supervivencia para su alma malherida. La decisión la tomó una madrugada, con la misma quietud con la que había llegado la desolación. No fue un arrebato de ira, sino una conclusión serena y dolorosa. No podía sanar en el mismo lugar que contenía el veneno y el antídoto. No podía reconstruirse bajo la mirada de un hombre que era a la vez su verdugo y su única debilidad. Con una calma metódica que la sorprendió a sí misma, hizo una pequeña maleta, metiendo solo lo indispensable, algo de ropa, sus ahorros y la pequeña caja con sus herramientas más preciadas. No dejó ninguna nota. El silencio había sido el lenguaje de su final, y el silencio sería su despedida. Aquel acto de marcharse no era una huida. Era su primera y verdadera declaración de independencia, la elección de su propia dignidad por encima de la esperanza de un amor imposible. Antes del amanecer, cuando la casa aún dormía bajo un velo de oscuridad, Sofía se deslizó por los pasillos como un fantasma. Cada paso era un eco de la primera mañana, cuando huyó aterrorizada de la cama de Adrián. Pero esta vez no había pánico, solo una tristeza profunda y una determinación de acero. Abrió la pesada puerta de servicio por última vez y salió al aire frío de la madrugada. No miró hacia atrás. Caminó por el largo sendero de grava, escuchando el crujido bajo sus pies como el sonido de los lazos que se rompían. Las imponentes puertas de hierro forjado de la finca, que siempre le habían parecido la entrada a una cárcel, se abrieron ante ella como una liberación. Al cruzarlas, sintió un vértigo aterrador, y bajo él, una incipiente y frágil sensación de poder. Era el despertar de una nueva fuerza, nacida de la ruina.
Sentada en el autobús que la alejaba de Madrid, vio cómo las luces de la ciudad se convertían en un borrón a través de la ventanilla empañada. El paisaje urbano, con sus promesas y sus peligros, se disolvía en la oscuridad, dando paso a la vasta y solitaria llanura. Apoyó la frente contra el cristal frío, sintiendo la vibración del motor como el latido de un nuevo comienzo. El dolor en su pecho era una presencia física, una herida que tardaría mucho en cicatrizar. Había perdido su trabajo, su inocencia y la única conexión que había hecho vibrar su alma. Pero mientras el autobús la llevaba de vuelta a sus orígenes, Sofía se dio cuenta de que también había ganado algo, la certeza de que ya no era la chica asustada que se conformaba con una vida en las sombras. Era una mujer que había amado, había perdido y había elegido salvarse a sí misma. 6 meses. Ese fue el tiempo que tardó Sofía en dejar de sentir el eco de Madrid en sus huesos. De vuelta en la luz dorada de Extremadura, el aire olía a tierra mojada y a jara, no a asfalto y a secretos caros. Había alquilado un pequeño local en las afueras del pueblo, un antiguo granero con vigas de madera y un suelo de cemento que transformó en su santuario. El alma de la madera, lo llamó. Los primeros meses fueron un ejercicio de supervivencia emocional. Cada golpe de martillo un intento de ahogar los recuerdos. Cada pasada de lija, un esfuerzo por pulir las aristas de su propio corazón herido. No había vuelto a ser la chica que se fue, temerosa y obediente. La mujer que regresó había conocido el vértigo y la caída, y ahora, con las manos cubiertas de serrín, estaba aprendiendo a construir su vida sobre sus propias ruinas, pieza a pieza. Su trabajo se convirtió en su voz. La gente del pueblo, al principio escéptica, empezó a llevarle sus tesoros olvidados, la mecedora de una abuela, un baúl de novia, una cuna que había acunado a generaciones. Sofía no solo reparaba la madera, escuchaba sus historias, sanaba sus heridas con una paciencia casi religiosa. Su reputación creció lentamente, de boca en boca, como un secreto bien guardado. Había encontrado una paz frágil pero auténtica, una existencia anclada en la belleza de la redención. A veces, por la noche, cuando el silencio del campo era absoluto, el rostro de Adrián aparecía en su mente. Ya no sentía la rabia de la humillación ni la vergüenza de su entrega, sino una melancolía profunda, una extraña ternura por el hombre, que le había mostrado la oscuridad para que ella pudiera encontrar su propia luz. Se preguntaba si él seguiría atrapado en su mausoleo de silencios. Un martes por la mañana, el rugido de un motor desconocido rompió la quietud de la dehesa. Un camión de mudanzas, grande y sin distintivos, se detuvo frente al granero. 2 hombres con monos de trabajo impecables descargaron con sumo cuidado un único objeto, envuelto en gruesas mantas protectoras como si fuera una reliquia sagrada. Lo depositaron con delicadeza en el centro del taller. Era un escritorio de secretario antiguo, de una madera noble y oscura, que Sofía reconoció como nogal español. Estaba terriblemente dañado. Una de las patas cabriolé estaba partida. La superficie tenía una fea cicatriz de quemadura, y el barniz se había agrietado como la piel seca de la tierra. Pegado a uno de los cajones, había un sobre de color crema. El corazón de Sofía se detuvo. No necesitaba leer el remitente. El olor a sándalo y a soledad que parecía emanar de la madera era inconfundible. Con los dedos temblorosos, rompió el sello de lacre con las iniciales A.U.P.N.T.U.O. Dentro no había una carta de amor, ni una disculpa, ni una explicación. Solo una única hoja de papel grueso con la caligrafía afilada y elegante de Adrián. Las palabras eran pocas, pero resonaban con el peso de un mundo. Dicen que eres la mejor reparando cosas que están rotas. Este escritorio perteneció a mi abuelo. Es el único recuerdo feliz que conservo. Te lo confío a ti. No había ninguna petición, ninguna exigencia. Era un acto de fe ciega. No le estaba pidiendo que volviera. No la estaba tratando como a una empleada a la que se le encarga una tarea. Le estaba entregando su pasado, la única pieza de su historia que no estaba manchada de dolor, y la estaba tratando como lo que era, una artista, la única persona en el mundo capaz de entender y sanar esa herida.
Sofía rodeó el escritorio lentamente, sus dedos rozando la superficie herida. La quemadura era profunda, un círculo oscuro que hablaba de un instante de violencia o descuido, una cicatriz permanente en la belleza de la madera. Era él. Era su alma hecha mueble, noble, fuerte, pero marcado por una tragedia que lo había desfigurado. Comprendió la profundidad del gesto. No era una forma de recuperarla, sino de liberarla, y de liberarse a sí mismo. Al confiarle su objeto más preciado, Adrián estaba reconociendo su valor, su arte, su poder para restaurar. Era una conversación a través de cientos de kilómetros, un puente construido no con palabras de amor, sino con el lenguaje que ambos entendían, el de la belleza rota y la paciente esperanza de la redención. Una sonrisa lenta, la primera en mucho tiempo, se dibujó en sus labios. Era una sonrisa de entendimiento, no de perdón. Cogió su formón favorito, cuya empuñadura de madera de olivo se amoldaba a su mano como una extensión de su propio ser. El futuro era una página en blanco. Quizás él vendría a recoger el escritorio una vez terminado. Quizás simplemente enviaría al mismo camión silencioso. O quizás el verdadero propósito del encargo era que ella, al sanar la madera, terminara de sanarse a sí misma. Pero mientras la primera lasca del barniz viejo y agrietado saltaba bajo el filo de su herramienta, revelando un atisbo del magnífico grano que se escondía debajo, Sofía supo que algo había cambiado para siempre. No estaba borrando el pasado, lo estaba integrando, transformando las cicatrices en parte de una nueva historia. ¿Crees que este es el final de su viaje o el verdadero comienzo? Si esta historia de heridas y esperanza te ha tocado el alma, suscríbete al canal, dale a me gusta para que podamos crear más contenido como este y compártelo. Y sobre todo, déjanos un comentario. ¿Qué crees que sentirá Adrián cuando vea su recuerdo más preciado? No como nuevo, sino restaurado, con sus cicatrices honradas. Tu voz es la pieza que completa nuestra historia.